Hola, como breve reflexión del capítulo 12, la cena de Betania, tenemos que Jesús está cenando con Lázaro, aquel que es su amigo que revivió de los muertos, y dentro de dicha cena está la hermana de Lázaro, María, y María compra un perfume que es muy caro. Con ese perfume unge a Jesús en cuanto a sus pies, lo unge en sus pies, es decir, se lo brota en sus pies y lo seca con sus cabellos. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que es el que lo traiciona, se molesta y reclama diciendo que ese perfume pudo haber sido vendido por una cantidad de plata considerable y que eso lo pudieron haber utilizado para alimentar a los pobres. Juan hace un comentario, el apóstol Juan hace un comentario y dice que en realidad a él no le importaban los pobres, sino que Judas Iscariote era un ladrón porque él tomaba dinero de la bolsa. Y pues bueno, Judas Iscariote estaba encargado de la administración, entonces por eso Juan decía que era un ladrón. Y tenía razón. Pero posterior a ello, Jesús comenta: déjala en paz, déjala, porque este perfume estaba reservado para el día de mi entierro. Jesús ahí ya está dando a entender a sus apóstoles que va a morir, y que va a haber una tumba. Y también dice que los pobres siempre estarán, pero que Él no siempre va a estar con ustedes, con los apóstoles, con los que estaban en la cena. Él se refería a una presencia física, así como hablamos con nuestros amigos. Y estaba adelantando lo que iba a pasar con la pasión y con la gloria de Jesús. Después de eso, pues muchos judíos se enteraron que Jesús estaba ahí y se acercaron para verlo, se acercaron para escucharlo. Y no solo para verlo a él, sino también para ver a Lázaro, porque fue un milagro que tuvo bastante noticia, entonces querían ver el milagro de la resurrección de Lázaro. Pero también había judíos que no creían en Jesús, que no creían en sus milagros a pesar de haberlos vistos, y también pensaron matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro. No solo, bueno, lo que nos deja ver la Escritura es que los que se oponen a la palabra de Jesús no solo buscan dañar a Jesús, sino a todos aquellos a quienes Jesús ha bendecido. Y eso es algo que nos pasa a todos hoy en día. Nosotros, cuando seguimos a Jesús, cuando tratamos de seguirlo, siempre hay alguien de este mundo que nos ataca directamente a nosotros y que nos dice pues cosas y trata de distraernos de la gloria de Dios, trata de distraernos de Dios, trata de decirnos que eso no sirve de nada, o trata de convencernos para seguir los caminos del mundo. Y nosotros no estamos exentos de este tipo de batalla, solo tenemos que hacer una cosa, y eso es enfocarnos en Jesús. Y suena fácil, pero es difícil porque incluso estas personas pueden ser personas muy cercanas a uno, que sus opiniones pueden ser que tengan un peso específico en nuestra vida. Entonces, lo único que tenemos que hacer es mantener nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro camino en el camino, en Jesús. Después de esto, Jesús entra a Jerusalén, y Jesús entra montado de un burrito y cumple una profecía de Isaías. Isaías es un profeta del Antiguo Testamento, supongo de unos 500 años antes de la época de Jesús, y él profetizó que el Mesías iba a entrar a Jerusalén montado de un burrito y el pueblo iba a estar gritando: Hosana, bendito sea el nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel, bendito sea el Hijo de David, ¿no? Y Jesús entra triunfante, pero él sabe que se acerca su hora, él sabe que ya está en su hora. Y en eso Jesús dice:
que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, la gloria. Y viene en la crucifixión, viene en su muerte. Él dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Está diciendo que va a morir, pero que su muerte va a dar mucho fruto, el fruto del Espíritu, el fruto que necesita para que la misma palabra se disperse y sea conocida, que la nueva alianza sea conocida por todos y se aperture no solo a los judíos, sino también a los demás pueblos del mundo. Y él se siente conflictuado en su alma, él se siente conflictuado en su ser. Y él sabe lo que viene, él sabe el dolor, él sabe el sufrimiento, él sabe que viene una separación de Dios Padre por nuestros pecados. Y por eso dice: ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Eso es parte también de su naturaleza humana. ¿Quién quiere morir? Bueno, Jesús estaba turbado. Es decir, Él conoce ese sentimiento. Él nos conoce tanto porque ha vivido, ha sentido como nosotros sentimos. Y si bien Él es perfecto, esa es su naturaleza. Él es bueno, Él es perfecto, Él es justo. Él es nuestra fortaleza. Y no obstante a ello, por amor, decidió pasar todo lo que vivió en la crucifixión. El juicio injusto, ser condenado sin deber, porque Él no tergiversó, Él no incumplió con la ley, Él no incumplió con los mandamientos. Y aún así, decir: hágase tu voluntad y no la mía. Y dijo: yo he venido a esto voluntariamente. Tú, Dios Padre, no me has obligado, yo voluntariamente elijo hacerlo. Y por eso es su gloria. Por eso dice que cuando el trigo muere, da mucho fruto. Su muerte dio mucho fruto. Después resurge a la vida. Es resucitado por Dios Padre y por Él mismo, en su poder, en su gloria. Y luego sopla y deja el Espíritu Santo a todos nosotros, primero a sus apóstoles. Y cuando Él dice eso, le dice al Padre: da gloria a tu nombre. Y se oye una voz del cielo que dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y Jesús dice que esa voz no ha venido por Él, sino por todos nosotros. Que aquel que gobierna en este mundo va a ser expulsado, va a ser echado afuera. Y que Él, Jesús, cuando haya sido levantado de la tierra, atraerá a todos a Él. Él también dice que la luz estará un poco más de tiempo, es decir, que no va a morir ese día, pero que pronto va a morir. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. Es decir, que el fin va a llegar. Mientras la luz esté con nosotros, hay que seguirla, hay que caminar a la luz. Porque mientras tengamos la luz, debemos de seguirla para ser hijos de la luz. ¿Qué pasa si no seguimos la luz? Estamos en la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Eso dice Jesús. Y tiene razón. Cuando es de noche y no hay luz, ¿cómo sabes hacia dónde estás caminando? Pero si es de día, puedes ver hacia dónde está caminando. Él es la luz. Él es el camino. Él es la vida. Y Él quiere que nos salvemos. Él pasó por todo esto por amor. Y aún así, en su época y al día de hoy, vemos cómo nos dice que había judíos que habían visto todos estos milagros. Habían visto la resurrección de Lázaro. Habían visto cómo sanaba al paralítico. Habían visto cómo sanaba a los ciegos. Y muchas otras cosas que no están escritas. Y aún así no creyeron. Porque Jesús decía: si no creen en mí, crean en mis obras. Crean en mis milagros. Y a pesar de eso no creyeron. No creyeron. ¿Pero por qué no creyeron? Porque estaba profetizado. Isaías decía: Señor, ¿a quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? Cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran ni comprendieran ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo los habría sanado. Y
aquí Juan hace un comentario y dice que inclusive los jefes de los judíos, había varios jefes de los judíos que creían en Jesús, pero que no lo decían abiertamente por miedo a que los judíos lo expulsaran de la comunidad judía. Y el comentario que hace Juan es: ellos prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Y muchas veces nosotros hacemos eso, ¿no? Ocultamos nuestra fe, ocultamos en quién creemos para agradar a los demás hombres, a los demás humanos, a la sociedad, para acceder a cierto trabajo, para acceder a cierta posición. Nosotros nos ocultamos en la fe y seguimos las costumbres de este mundo. Y no vale la pena, y eso dice el comentario de Juan. ¿Prefiere ser honrado por hombres que por Dios? ¿Quién es el creador? ¿El hombre? Por supuesto que no. El creador es el Dios mismo, el Dios vivo. Él está con nosotros. Hay que seguirlo, y hay que seguirlo con coraje. No temas. Esfuérzate y sé valiente. Eso lo dice mucho en el Antiguo Testamento. Y no hay que temer, y hay que tener ese coraje, hay que tener ese carácter. Jesús era un hombre, es un hombre, y es mi Dios y es mi Señor de carácter. Y yo pido seguido que me permita tener un poco de su carácter, porque este mundo es difícil y hay muchas circunstancias que digo: ¿por qué, Dios? ¿Por qué pasa esto? Pero recuerdo lo que vivió Jesús. Lo que yo vivo no se compara. No se compara. Toda una comunidad te quiere matar. Y no solo te quiere matar, te mata. Te dicen que eres un hereje, siendo el mismo hijo de Dios. No te aceptan. Tú viniste primero por los judíos. Los judíos te rechazan y abres a los demás pueblos. Eso tenía que pasar, pero él lo tuvo que vivir. Eso no se compara nada a un juez corrupto cuando yo llevo un juicio, que todo está en contra. Yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios lo permite porque Él quiere. A lo mejor me está enseñando una lección, no lo sé, pero yo sé que Dios está ahí. Y yo le pido que no me deje ser avergonzado delante de mis enemigos. Que Él se acuerde de lo que están haciendo, que Él se acuerde de las mentiras que están diciendo. Pero yo también soy un pecador. Y Él ha tenido mucha misericordia de mí. Me ha perdonado. Y yo por eso hago mi esfuerzo por seguirlo. No soy perfecto, jamás lo voy a hacer. Pero Él sí es perfecto. Y Él dice: bástate de mi gracia. Entonces yo me glorio de mi debilidad. Eso dice Pablo. Y al final Jesús dice: aquellos que reprochan mi palabra, aquellos que no creen en mí, yo no los juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. En el Antiguo Testamento eso lo dice Salomón. No hay hombre que no peque. Todos pecamos. Y si tú dices que no tienes pecado, entonces tienes un pecado muy grande, el pecado del orgullo. Yo peco muchísimo, pero trato de hacerlo mejor. Trato de aprender de mis errores. ¿Sí? Con coraje, con fuerza, con valentía. Y yo le agradezco a Dios porque me ha bendecido de formas que ni siquiera conozco. Y a ti también te ha bendecido de formas que ni siquiera conoces. Pero estás vivo y cada día abres tus ojos. Tienes una mano que funciona, tienes un cerebro que funciona, tienes un cerebro que piensa, tienes una boca que puede articular palabras, puedes comer, puedes sentir, tienes emociones. Todo eso no es un accidente. ¿No? ¿Cuántos huesos tenemos? 206. ¿Tú crees que ese número es una coincidencia de la evolución y que fuimos creados por coincidencia? Por supuesto que no. Un número tan preciso no fue creado por coincidencia. La creación es precisa, es exacta, porque Dios es perfecto. Y nosotros nos desviamos de Él. Pero eso está en nuestra naturaleza. Pero Jesús viene y nos muestra su misericordia y su gracia. Y solo somos salvos a través de Él, porque Él es el único perfecto y Él es el camino. Y Él pasó por humillaciones, Él pasó por injusticias, Él pasó por todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Inclusive fue tentado por el mismo diablo. Personalmente fue tentado por el diablo. Nosotros somos tentados por
secuaces, sus minions, sus demons. Y nosotros, personas incompletas e imperfectas, debemos de crecer. Debemos de crecer para que Él aumente en nosotros. Y hasta aquí la reflexión del día de hoy. Seguiré con el capítulo 13 y después el 14. Muchas gracias.